a todos, en este video conoceremos la biografía de Austin Lee Cauchy, uno de los matemáticos más importantes de la historia y considerado el padre del rigor matemático. A lo largo de esta presentación hablaremos sobre su formación académica, sus principales aportes a las matemáticas y a las ecuaciones diferenciales, así como el legado que dejó y que continúa siendo fundamental en la actualidad. Para empezar, ¿quién fue Austin Lee Cauchy? Nació en París, Francia, en 1789, el mismo año en que comenzó la Revolución Francesa. Vivió en una época de grandes cambios, tanto políticos como científicos, pero dedicó su vida al estudio y desarrollo de las matemáticas. Se le conoce como el padre del rigor matemático porque estableció que toda afirmación matemática debía sustentarse en demostraciones lógicas y precisas, dejando atrás las explicaciones basadas únicamente en la intuición. Gracias a este enfoque, contribuyó al desarrollo del análisis matemático moderno. Además, fue uno de los matemáticos más productivos de la historia, con más de 800 publicaciones científicas. Sus investigaciones tuvieron una enorme influencia en el cálculo y el análisis matemático, convirtiéndolo en una de las figuras más importantes de la matemática En esta moderna. diapositiva podemos ver la formación académica de Agustín Louis Cauchy. Cauchy ingresó a la École Polytechnique en 1805, cuando tenía apenas 16 años, destacando desde el inicio como uno de los mejores estudiantes de su promoción. Ahí recibió una sólida formación en matemáticas avanzadas, física, mecánica y ciencias aplicadas, conocimientos que fueron la base del rigor matemático que caracterizó toda su carrera. Posteriormente continuó sus estudios en la École de Ponts-et-Chaussées, donde se especializó en ingeniería civil y adquirió experiencia en el diseño y construcción de obras públicas, como puentes y carreteras. Fue durante esta etapa cuando comenzó a desarrollar el pensamiento lógico y científico, que lo convertiría en uno de los matemáticos más importantes. Después de finalizar sus estudios, Cauchy inició su trayectoria profesional como ingeniero, participando en proyectos de infraestructura para el gobierno francés. En 1816 fue nombrado profesor de la École Polytechnique y posteriormente enseñó en el Collège de France y en la Facultad de Ciencias de París. Además de su labor como docente, publicó más de 800 trabajos científicos, abordando temas como el análisis matemático, las ecuaciones diferenciales, las funciones complejas, la mecánica y la física matemática. En conclusión, su sólida formación y destacada trayectoria académica fueron fundamentales para desarrollar los importantes aportes matemáticos para lo que hoy es reconocido. Bueno, ahora vamos a hablar sobre aportes a las matemáticas de Agustín Louis Cauchy. Como primer punto tenemos el análisis matemático. Aquí Cauchy revolucionó el cálculo al darle pues un rigor científico que antes no existía. En su obra Cours d'analyse de 1821 definió formalmente pues los conceptos fundamentales como el límite, la función, la continuidad, pues eliminando así la vaguedad de los infinitesimales. Además, él fue el primero en demostrar rigurosamente el teorema de Taylor, sentando las bases del análisis matemático moderno. Como punto número 2 tenemos análisis complejas, ¿no? Es considerado Cauchy uno de los padres fundadores del análisis complejo. Él desarrolló el teorema integral de Cauchy, que establece que la integral de una función holomorfa sobre una curva cerrada es igual a cero. También creó el teorema de residuo, una herramienta esencial para calcular integrales complejas, y definió los números complejos como pares de números reales. Como punto número 3 tenemos series. Aquí Cauchy puso orden en el estudio de las series infinitas, estableciendo pues criterios rigurosos para determinar su convergencia o divergencia. Se introdujo el concepto de sucesión de Cauchy, que pues permite definir la convergencia sin conocer el valor del límite, siendo este un pilar fundamental del análisis matemático actual. Como punto número 4 tenemos el álgebra. Aquí Cauchy fue un precursor en el estudio de las permutaciones, sentando las bases de lo que hoy se conoce como teoría de grupos.
Él realizó importantes contribuciones al estudio de los grupos simétricos y también incursionó en la aritmética modular, campos que serían clave para el desarrollo del álgebra abstracta. Y como último punto es la física. Aquí él aplica sus herramientas matemáticas en problemas del mundo real, pues él fue pionero en la teoría de elasticidad, creando el modelo de continuo de Cauchy, fundamental en la mecánica de medios continuos. También él trabajó en teorías de ondas, mecánicas celestes, ganando así el Grand Prix de la Academia Francesa de 1816, pues por sus estudios sobre ondas. Ahora hablaré sobre uno de los aportes más importantes de Cauchy en el estudio de las ecuaciones diferenciales, el cual es la existencia y unicidad de las soluciones. Antes de sus investigaciones, los matemáticos podían resolver ecuaciones diferenciales, pero no siempre era posible saber si realmente existía una solución o si podían obtenerse varias soluciones para un mismo problema. Ante esta situación, Cauchy desarrolló un enfoque matemático más riguroso y sentó las bases para estudiar las condiciones bajo las cuales una ecuación diferencial tiene al menos una solución, lo que conocemos como existencia, y cuando esa solución es única, es decir, que no existen otras soluciones que cumplan las mismas condiciones iniciales. Este aporte fue muy importante porque dio mayor rigor al estudio de las ecuaciones diferenciales y permitió desarrollar modelos matemáticos más confiables, utilizados en áreas actualmente como es la ingeniería, la física y otras ciencias. Finalmente, estas ideas fueron ampliadas por Rudolf Lipschitz, dando origen al teorema Cauchy-Lipschitz, tema que explicaremos a continuación. Bueno, antes de hablar del teorema de Cauchy, primero debemos entender qué es un problema de valor inicial. Una ecuación diferencial normalmente tiene muchas soluciones posibles, pero en la práctica necesitamos conocer cuál describe realmente el fenómeno que estamos estudiando. Para ello se añade una condición, es decir, un punto conocido por donde debe pasar la solución. Esa condición elimina las demás posibilidades y permite determinar una única trayectoria. Matemáticamente se expresa mediante una ecuación diferencial acompañada de un valor inicial. Este tipo de problemas aparece constantemente en ingeniería. Por ejemplo, para predecir la temperatura de un sistema, el movimiento de un vehículo o el crecimiento de una población a partir de un estado inicial conocido. Esta gráfica que se muestra representa una familia de soluciones de una ecuación diferencial. Al imponer una condición inicial, se selecciona únicamente la curva que pasa por el punto indicado. Una vez definido el problema de valor inicial, surge una pregunta importante. ¿Siempre existe una solución? Y si existe, ¿es única? Esa respuesta la proporciona el teorema de Cauchy, Cauchy-Lipschitz. Este teorema demuestra que si la función de la ecuación diferencial es continua y además cumple la condición de Lipschitz, o de manera equivalente su derivada parcial respecto a la variable dependiente es continua en una región, entonces el problema tiene una solución y esa solución es única. Esto es muy importante porque garantiza que el modelo matemático produce un resultado consistente. En ingeniería, esta propiedad permite confiar en que partiendo de las mismas condiciones iniciales, siempre se obtendrá la misma evolución del sistema y no diferentes respuestas para un mismo problema. Una vez definido el problema de valor inicial, surge una pregunta importante. ¿Siempre existe una solución? Y si existe, ¿es única? Esa respuesta la proporciona el teorema de Cauchy, Cauchy-Lipschitz. Este teorema demuestra que si la función de la ecuación diferencial es continua y además cumple la condición de Lipschitz, o de manera equivalente su derivada parcial respecto a la variable dependiente, es continua en una región, entonces el problema tiene una solución y esa solución es única.
Esto es muy importante porque garantiza que el modelo matemático produce un resultado consistente. En ingeniería, esta propiedad permite confiar en que partiendo de las mismas condiciones iniciales, siempre se obtendrá la misma evolución del sistema y no diferentes respuestas para un mismo problema. Bueno, continuando con el legado e importancia actual, tenemos el cimiento del análisis moderno, que es el trabajo de Cauchy, donde sentó las bases del análisis matemático moderno al introducir rigor y definiciones formales de conceptos como límite, función y continuidad. Su obra, Cours de Análisis en el año 1821, es considerado un pilar fundamental en la enseñanza de las matemáticas en ingeniería. En segundo lugar, tenemos la fiabilidad en la modelación, el cual el teorema de Cauchy-Lipschitz garantiza que un modelo matemático tiene una solución única y predecible, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Esto hace que los modelos sean confiables para describir, predecir fenómenos reales en áreas como la ingeniería y estructuras, la biología en poblaciones y la física en sistemas mecánicos. En tercer lugar, tenemos el padre del análisis complejo. Cauchy es considerado el padre del análisis complejo por desarrollar herramientas fundamentales como el teorema integral de Cauchy y el teorema del residuo, esenciales para resolver problemas en áreas como el procesamiento de señales y la mecánica cuántica. En cuarto lugar, tenemos pilares en la ciencia contemporánea. Los aportes de Cauchy siguen siendo fundamentales en la ciencia actual, debido a sus trabajos sustentan la criptografía, la ingeniería de materiales y el análisis numérico, contribuyendo a la seguridad digital, el estudio de materiales y la confiabilidad de los algoritmos computacionales. Muchas gracias por su atención brindada.